Jacob, Israel. La angustia que precede a la victoria. Un momento decisivo había llegado en la vida de Jacob. Había huido de su casa porque su hermano hacía planes de vengarse y matarlo. Años después se fugó de la familia de Labán, su suegro, porque Dios lo había bendecido más que a él y se aprovechaba de su yerno procurando engañarlo vez tras vez. Por consiguiente, su permanencia en ese lugar corría peligro. Pero ahora estaba ante una encrucijada de la que no podía escapar. En obediencia a Dios, estaba regresando a la tierra prometida a sus padres, donde su hermano lo esperaba para cumplir su promesa de matarlo. Grandes promesas le había dado Dios a Jacob. Le había prometido protegerlo y bendecirlo, y hasta ese momento Dios había cumplido su parte. Pero Jacob sabía también que las promesas de Dios son condicionales y debía arreglar cuentas con su hermano por una falta de la que no había podido librarse por completo. Sí, es cierto, Dios cumple sus promesas, pero Jacob sabía también que había herido muy profundamente a su hermano con su engaño y podría convencerlo de su arrepentimiento. Aceptaría perdonarlo. ¿Cómo hacer? No podía fallar en nada de su parte, so pena no solo de morir, sino también de perder toda su familia. En la noche antes del encuentro con su hermano, Jacob se retira para clamar a Dios por liberación. Esta vez debía librarse primeramente de su propia falta y no podía escapar de sus consecuencias a menos que Dios lo librase. De manera que para contar con la dirección y protección divina, Jacob busca a Dios con todo su corazón. Cuando de repente una mano lo toma del hombro en la oscuridad. Era una zona peligrosa y lucha desesperado por su vida. Al comenzar a alborear, el hombre que luchaba con él lo hiere en un muslo y le pide que lo suelte. Jacob se da cuenta entonces que ese hombre con el que luchaba era el mismo ángel del Señor. Y en su desesperación le dice: no te soltaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32, versículos 26 al 30. Su nombre Jacob, suplantador, le hacía recordar su falta. ¿Debía ser recordado por su posteridad con ese carácter engañador? ¿Qué herencia espiritual podía dejarle a su descendencia si no prevalecía sobre su mal testimonio? Al pasar a llamarse ahora Israel, toda su prole presente y futuro iba a tener un testimonio histórico digno de emular. En momentos cruciales, ese pueblo futuro debía recordar cómo hizo Jacob para resolver su tragedia y vencer. Otra vez se encontró Jacob en problemas cuando 2 de sus hijos asesinaron a una población en venganza exagerada por la violación de Dina, hermana de ellos. Temió nuevamente Jacob por su vida y por su familia, sabiendo que otras poblaciones se enterarían y
vendrían para destruirlos en una espiral de venganza imposible de detener. Fue entonces que Dios los llamó a ir a Betel, que significa casa de Dios, donde en su angustia se le había aparecido Dios con ángeles que subían y bajaban por una escalera que unía el cielo con la tierra. Antes de llegar a Betel, Jacob, ahora llamado Israel, decidió hacer una reforma completa de su vida y de su familia. Lo que muestra que no solo se requiere conversión para contar con la bendición de Dios, sino también una reforma de la vida. Jacob limpió su campamento aún de la idolatría de sus esposas y hasta les quitó los aros a sus mujeres para enterrarlos debajo de una encina. En Betel, Dios volvió a insistir delante del patriarca en su cambio de nombre, junto con la promesa de multiplicar su familia y hacer de su descendencia una nación grande y poderosa. Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel, Génesis 35:10. Israel significa el que lucha con Dios. Y en el caso de Jacob, que prevalece en esa lucha. A lo largo de la historia de la descendencia de Israel, se encuentran momentos en los que el pueblo se encontró en una encrucijada que no podía esquivar y clamó por la intervención divina. Clamaron en Egipto, donde habían sido esclavizados, y Dios los liberó. Clamaron en la época de los jueces y de los reyes de Israel, y Dios suscitó libertadores para liberarlos de sus enemigos que venían con la intención de asentarse en el monte del Eterno. Cuando los asirios asediaron la capital del reino, Jerusalén, el rey Ezequías se humilló y clamó a Dios por liberación. Y el ángel del Señor intervino y destruyó al ejército enemigo. Qué extraordinario ejemplo dejó a su prole el patriarca que había sido engañador y suplantador. En toda circunstancia difícil, sus descendientes podían hacer lo mismo que Jacob y justificar la herencia de su nuevo nombre, el nombre de Israel. En tales casos su fe los libraba de sus enemigos y probaban que eran verdaderamente el Israel de Dios. Sin embargo, algunas veces ese pueblo fracasó. Cuando una prueba semejante le tocó vivir a las 10 tribus del norte de Israel, no supieron ni quisieron enfrentarla. Dios se había levantado contra su pueblo porque la apostasía había llegado a su colmo. El diablo se aprovechaba de esas circunstancias para destruirlo mediante el reino pagano de Asiria. No tenían fuerzas para prevalecer. Pero antes de entregarlos al enemigo, Dios llamó al profeta Oseas para hacerles ver que había solo una manera de escapar de la muerte. Y trajo a la memoria de ese pueblo la historia del patriarca que les había dejado su nuevo nombre por herencia. Si aceptaban el desafío que Jacob había asumido, podían luchar con Dios como lo hizo Jacob y prevalecer. La única manera de vencer en esa lucha con Dios es mediante una conversión sincera, una sumisión total a la voluntad divina y una persistencia tenaz en no cejar hasta obtener la bendición espiritual necesaria para triunfar. Con respecto a las 10 tribus del norte de Israel, dijo el profeta Oseas: el Eterno tiene también contienda con Judá.
y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró, y allí él habló con nosotros. Oseas 12, versículos 2 al 4. Muchos teólogos no entienden la razón por la que Jacob lloró. Se preguntan, en efecto, ¿cómo va a llorar quien triunfa en la lucha? ¿Y cómo puede prevalecer un hombre con Dios? Cuando leo esa aparente contradicción que hacen resaltar, quedo convencido de que tales teólogos no tienen una percepción espiritual clara y definida. Tampoco la tienen los que en la iglesia adventista hoy ignoran la razón por la cual Dios hará pasar a su pueblo, el último remanente de la simiente espiritual de Abraham, por el tiempo de angustia de Jacob que precederá a la segunda venida de Cristo. Es mediante esa prueba final que Dios logrará la perfección del carácter de su pueblo y lo hará digno de llevar el nombre de Israel antes de entrar en la Canaán celestial. Muchos hoy están como los discípulos de Jesús que se quedaron dormidos mientras su Señor luchaba solo en oración ante su prueba final en el Getsemaní. Debemos recordar que cuando llegamos a un momento crucial en nuestra vida, es el momento en que debemos sincerarnos con Dios y estar dispuestos a dejar todo lo que estorba nuestro camino hacia la eternidad. Eso puede implicar una lucha interna muy fuerte. Nuestra persistencia y tenacidad en aferrarnos a las promesas divinas y no cejar en nuestro esfuerzo por obtener la paz que necesitamos en medio de la angustia, es lo único que podrá asegurarnos la victoria interior mientras todo en derredor sea tormenta y desolación. El pasaje de Oseas refiere Betel como el lugar donde Jacob encontró al Señor. En ese Betel lo encontró 2 veces, cuando huía angustiado de su hermano Esaú y cuando fue de nuevo al mismo lugar para buscar la protección divina de los pueblos de alrededor que podían venir para vengarse del crimen de 2 de sus hijos. Pero en Peniel fue donde luchó con el ángel y concluyó al vencer diciendo: he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Génesis 32, versículo 30. El pueblo del norte de Israel desconsideró el llamado de Dios a persistir en obtener la liberación espiritual que necesitaba para que Dios los protegiese de la destrucción inminente. Al ver la indolencia y maldad de su pueblo, Dios se pregunta: ¿los libraré del lugar del Seol, del sepulcro? ¿Los redimiré de Mot, dios cananeo de la muerte? ¿Dónde está, oh Mot, muerte, tu deber, demonio de la peste? ¿Dónde está, oh Seol, sepulcro, tu Keteb, demonio del contagio? La compasión se esconde de mi vista. Oseas 13, versículos 14. Esta es una traducción personal explicada. Se ha traducido de diferentes maneras este pasaje. En general, las traducciones cristianas tratan de ajustar el texto hebreo a la cita que hizo el apóstol Pablo de este pasaje. Pero el contexto de estas preguntas en el libro de Oseas es claro. Están los demonios por apoderarse del reino de Samaria mediante sus intermediarios humanos paganos, y Dios se pregunta si va a protegerlos. Al mirar la apostasía de su pueblo, Dios dice que su compasión se esconde de su vista.
no habrá redención. Pero el apóstol Pablo cita en forma libre este pasaje y lo proyecta a la crisis final y con fe puede hacerse las mismas preguntas, pero poniéndolas ahora en un marco positivo, porque esta vez el nuevo Israel triunfará como triunfó Jacob al pasar por el tiempo de angustia. Leamos la declaración del apóstol Pablo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. El remanente final de Israel, los 144,000 según el Apocalipsis, pasará por el tiempo de angustia y triunfará aferrándose a las promesas de Dios y aceptando ser perfeccionados en su carácter por Dios, como lo hace el fundidor de los metales de la plata y el oro. Esa prueba final, como lo que vivió Jacob para pasar a llamarse Israel, quitará toda la escoria que quede en medio del pueblo de Dios para que refleje en forma perfecta el carácter de su Hijo. El antiguo Israel del norte fracasó al ser confrontado a esa prueba final. Pero el nuevo Israel pasará al final por una angustia que no habrá sido precedida por ninguna otra, ni lo será tampoco. Y triunfará, vindicando el nombre de Dios ante el mundo y el universo. Leamos el anuncio de Daniel 12, versículo 1, y Jeremías 30, versículos 5 al 7. En aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que se pone de pie por los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12:1. Porque así dice el Eterno: he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 30, versículos 5 al 7. Sí, Dios guardará a su pueblo en la angustia final y lo librará, porque al pasar por la prueba de Jacob, triunfará como lo hizo su progenitor espiritual. Estarán sin intercesor por ese corto momento, debido a que la corte habrá sellado su decisión. El refinador, nos dice el espíritu de profecía, los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así como Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento para ser nuestro Salvador, sin que eso significase que no era perfecto antes, Hebreos 2:10. Así también esa última generación será perfeccionada por el Señor mediante el sufrimiento, sin que eso implique que conserven pecados que deban confesar, porque ya los habrán confesado todos. El capitán de nuestra salvación, nos dice la pluma inspirada, fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. ¿No era perfecto antes? Sí,
pero fue hecho un Salvador perfecto al aprender obediencia por las cosas que sufrió. Si somos llamados por Dios para soportar esa prueba final, prevaleceremos como prevaleció Jacob. Ni los demonios ni los poderes de la tierra que se unan contra el gobierno del cielo podrán prevalecer sobre los que venzan como venció Jacob. Leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, Génesis 32, versículos 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el cual pudiera pedir la bendición de Dios. Si los que proclaman la última solemne amonestación al mundo rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad e indolencia, sino con fervor y fe, como lo hizo Jacob, encontrarían muchas ocasiones en que podrían decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32, versículo 30. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gentes, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Ezequiel 14:20. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo.
Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Querido hermano y hermana que me estás escuchando en estos momentos, las pruebas que puedas estar teniendo ahora son tu oportunidad para ejercer fe en Dios y triunfar como un verdadero israelita en su comunión con Dios. No te amilanes frente a la prueba. Arregla tu vida y quita los ídolos que te privan de las plenas bendiciones del cielo y Dios no te soltará. Y si el Señor te llama para estar de pie con esa última generación, esas pequeñas pruebas anteriores te prepararán para estar entre los que vencerán. Recuerda en todo momento las palabras de Jesús en el Apocalipsis: el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, en lo profundo de nuestro corazón, nos damos cuenta que hay cosas que nos llevan a mantener cierta distancia de ti. Pero queremos acercarnos, humillándonos a nosotros mismos, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y la fortaleza para vencer sobre ellos. Gracias por este testimonio de Jacob, porque nos muestra que en la prueba, cuando alguien de todo corazón clama por liberación del pecado, tú no lo abandonas, sino que gozosos cedes la victoria a aquel que la reclama. En el nombre de Jesús te pedimos que nos prepares para ese encuentro final que pronto se dará cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Y mientras esperamos ese momento, si nos toca pasar por ese tiempo de angustia final de Jacob, sé con nosotros para que obtengamos la experiencia del verdadero Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.